39 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en vivo en Sin Piedad. Recuerden que nos pueden ver, además de la pantalla de BTV, en nuestro canal de YouTube, y ahí nos pueden hacer los comentarios que quieran. Están lloviendo los mensajes y te llegaron algunos a vos, Eduardo. Me llegaron algunos. Por ejemplo, Andrés nos cuenta: Eduardo, yo inicié el trámite de jubilación en agosto del 2023 con 65 años y tuve que pedir la baja del trabajo en noviembre del 2024, o sea, 13 meses, casi 14 meses después, y me jubilé en febrero del 2025 con 66 años. Y también, hablando de jubilaciones, Edgardo nos manda un mensaje también diciendo: muy buen programa con el tema de las jubilaciones, ojalá se pueda averiguar sobre la caja profesional. Estuvimos tratando el tema estos días. Mi señora hace más de 14 meses que está sin que le firmen la jubilación. Bueno, como ejemplo estos dos mensajes, pero llegaron muchísimos, y ahora vamos a recibir a Natalia Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, bienvenida, y a Estela Ovelar, secretaria general de ONAJPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Bienvenidas a las dos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bien. Calculo que nada de lo que dijimos en el informe la sorprendió a ninguna. No, para nada. Pero ¿cómo se vivieron estos? Porque nosotros veíamos la gráfica y veíamos el aumento año a año de que se iban atrasando y se iban sumando expedientes, que son, lo volvemos a decir, son personas que van quedando rezagadas de su jubilación. ¿Cómo se iba viviendo desde adentro de sus organizaciones esa acumulación de expedientes que van quedando para atrás? Bueno, eso fue un reclamo que nosotros como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social lo venimos haciendo hace muchos años, incluso hace casi 2 años que estamos en conflicto. Uno de esos eran los temas. Acá hay 2 factores, ¿no?, por el cual llegamos a este atraso. Primero, la falta de personal. Hubieron definiciones a nivel político que hizo que se redujeran a más de 1000 funcionarios menos. Que eso, más de 1000 funcionarios menos. ¿Cuánto tenía el BPS? Mira, antes, más o menos en el 2015, contaba con casi alrededor de 4.500 funcionarios. Hoy somos un poco menos de 3.500, contando la figura de pasantes, becarios y tercerizados, ¿no? Exacto. Esa fue la primera denuncia que hicimos. Después hay una resolución en el 2019 que definen eliminar todas las vacantes que hay. Las vacantes son los lugares que van quedando de funcionarios que se jubilan para ser ocupadas. En el 2015 se toma la resolución de que las vacantes se ocupen 3x2. Cada 3 funcionarios que salen, entran 2. Ahí empezó esa baja de funcionarios. En el 2020 se decreta que todas las vacantes que habían para poder ingresar funcionarios hasta el 2019 se eliminen y que las de ahí en adelante fuera un 3x1. O sea, cada 3 funcionarios que se van, ingresa 1. ¿En qué termina esto? Cuando empieza este nuevo directorio, ve que no se puede llegar a los trámites que se deben realizar y genera lo que nosotros denunciamos muchas veces como una especie de pantalla. ¿Este nuevo directorio, este actual o el anterior? No, el anterior. El anterior, en el 2020. Genera esta pantalla, este back y front, que es lo que hablaban ustedes, que lo que genera es que a quien recibe no hacer el trámite, yo puedo recibir a todas las personas que vengan a generarme su trámite o su inicio de trámite. Entonces, a lo que se ve hacia afuera es cómo está trabajando el Banco de Previsión Social. Claro, porque lo sacaban como chorizo, perdón la expresión. Iban entrando y tomaban fecha. Exacto. Pero ¿qué pasaba después? El problema es que cuando iban para el famoso BAC, yo odio esas palabras yanquis para un organismo del Estado, me parecen demasiado, pero cuando iban a ese BAC no había funcionarios para hacer el trámite. ¿Y se acumulaban los expedientes? Por supuesto. Y nosotros nos encontrábamos en el edificio central del BPS, y nosotros hacíamos manifestaciones todos los días con personas que me decían: yo trabajé 40 años en el mismo lugar, tengo totalmente comprobado, vengo a jubilarme hace más de 1 año que estoy en trámite y no me dan la jubilación, algo que tendría que haber salido en 30 días. Lo denunciamos. Hay programas de televisión matinales que yo misma salía a decir, en ese momento teníamos 10.000 expedientes y para nosotros era una locura. Claro. Entramos con pánico, dijimos, esto colapsa. Hoy estamos en 58.000. Claro, tenemos 10.000 expedientes y atrás mío salía Cabrera a decir, eso es mentira, los trabajadores del sindicato están inventando esta situación, y hoy el resultado que nosotros se lo dijimos, esa forma de trabajo, para el afuera en algún momento se va a notar que no existe. Lo que pasa es que lamentablemente los resultados, los impactos, siempre los absorbe el funcionario. Ese funcionario que está adelante del Banco de Previsión Social, y que también después tuvimos un montón de casos de violencia, de funcionarios que fueron atacados, porque claro, la persona estaba desesperada. Y vas 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses,
así me está tomando el pelo, porque del otro lado la gente no tenía ni idea de esto, ¿no? Ahora, Estela, estamos hablando de cuando hablamos de pensiones, de jubilaciones, y lo dijimos en el comienzo del programa, es un tema muy sensible. Vos hablabas recién, obviamente llegar a la violencia no está justificado nunca, pero genera una ansiedad en las personas, o sea, tener ese trámite pendiente, que es quizás de los trámites más importantes de nuestra vida adulta, es el trámite jubilatorio. Totalmente. Ya definir el retirarte cuando no, en todo caso, por razonamiento, porque la empresa te cesa o por enfermedad, ya en muchas personas genera un tipo de ansiedad y una reprogramación de tu vida. Si tú te querés jubilar igual por voluntad propia, lo lógico es tener más o menos un panorama de ingresos, porque además sabemos que va a haber un recorte de tu ingreso mensual. Claro, porque todo este trámite se hace en la incertidumbre. Algunos ya tienen, suponte, el cese, y bueno, pueden tener más rápido un estimativo de lo que van a cobrar. Pero los que no tienen el cese, y yo para definir mi cese también debo tener un estimativo, porque tengo que reprogramar mi vida. Pero además, cuando uno habla de 10.000... Perdón, reprogramar para abajo. Para abajo. Siempre. Para abajo. O sea, no es que decís, bueno, ahora que voy a tirar manteca al techo para ahora que me jubilo. Para abajo. Y esto nosotros lo notábamos. Nosotros, cuando digo nosotros, la ONASPU, la directiva, recorremos todo el país, ¿verdad? Y lo notábamos a nivel país, la angustia y la ansiedad de las personas. Cuando se hablaba de 10.000 expedientes, ya nos parecía horrible, porque estamos hablando de 58.000 personas, Exacto. Seres humanos que están del otro lado tratando de resolver algo en su vida, ¿verdad? Y no es poca cosa, en algunos calidad de vida, en otros porque la vida lo lleva a eso. Entonces, muchas veces nos cruzábamos con el expresidente del Banco de Previsión Social y también teníamos algunas diferencias de conceptos en cantidades. Y capaz que aquí Natalia me puede corregir, que cuando entraban tampoco se daba un número de expediente estas últimas veces. Entonces tú, a través de la página web, ¿cómo seguías ese expediente? Si no tenías un número. ¿Cómo lo hacían? No había forma. No había forma. O iban de nuevo y veían qué le decían, o no había forma. Y algo que dijo la presidenta del Banco de Previsión Social, que es de la organización social, la Organización Nacional, lo vemos con buena perspectiva, es que tiene que haber una atención humanizada hacia eso. Es algo personalizada. Exactamente, yo digo humanizada, porque es una decisión que a ti te genera ansiedad, incertidumbre. Yo te hablo en un término, te hablo de ATIR, te hablo del... Y yo te hablo un idioma al que yo sé, pero el que viene al mostrador no tiene. No, es totalmente ajeno y te genera mucha inseguridad. Y además, cuando estás grande, más inseguridad. Exacto, y además habían ideado un sistema que era digitalizado. O sea, vos ibas, hacías el trámite, te pedían un correo electrónico. Incluso muchas personas no tenían correo electrónico de los que iban a tramitar su jubilación y tenían hasta... Los funcionarios del EPS en muchos casos los ayudaban, pero imagínate recibir un correo electrónico que te dice, te falta justificar los años... Pero tú fíjate, la vida es oportunidades de trabajo, ¿verdad? Hay gente que ha tenido mejores oportunidades y hasta el día de hoy, con 60, 65, 70 años, te puede manejar un programa informático, pero hay gente que su oportunidad de trabajo nunca ha tocado una computadora. ¿Cómo lo hace? Escuchábamos a Víctor, el carpintero. Hay muchas asociaciones de jubilados y pensionistas a nivel país que dan una mano. La damos también una mano. Pero no es justo, digamos, porque tiene que ser igualdad de derechos y oportunidades para tú definir ante un trámite jubilatorio. Y ahora, apoyar a los funcionarios, ni que hablar, que están, nosotros siempre decimos, yo soy exfuncionaria también, estás en la línea de fuego. Ahora, estamos hablando de, Pardo acaba de tirar... algunas formas que a entender las nuevas autoridades van a ayudar a descomprimir. Desde los funcionarios, ¿cómo tomaron estas propuestas? En realidad nos parece que es bueno que haya una propuesta inmediata para dar una solución principalmente a la población. Nosotros, además de ser la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que obviamente representamos a los trabajadores de la Seguridad Social, también siempre velamos porque la población pueda acceder a los derechos de la Seguridad Social. Bueno, ustedes nos han visto tras un plebiscito que lo que quisimos fue principalmente, bueno, que no se terminara como terminamos. Tú que me hablabas, bajar en la jubilación, sí, ahora aumentamos la edad jubilatoria y bajamos también el porcentaje que van a cobrar. Siempre nos interesó principalmente que esas personas pudieran acceder a los derechos. Nosotros vemos perfecto que se tomen iniciativas inmediatas, pero tampoco lo vemos muy viable si no ingresa personal. ¿Sobre ese punto han tenido alguna novedad?
Sobre ese punto estamos en negociaciones, justamente nosotros ahora tenemos unas 500, casi 500 vacantes que pueden ser ocupadas. ¿Pero pueden ser ocupadas al 3x1? O sea, ¿hoy por hoy sigue rigiendo lo del 3x1? No, hoy rige el 3x2. 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 Sí, de eso te adelanto que en el diálogo que tuvimos con Jimena Pardo nos anticipó que va a pelear con el Ministerio de Economía para ir cubriendo parte de las vacantes que se han generado a partir del reclamo de los trabajadores de la Seguridad Social. Nos decía que está peleando la cobertura de las vacantes, justamente una necesidad, y sobre todo también un reclamo que es histórico de los trabajadores de la Seguridad Social de cubrir. Hay muchas subrogaciones en el BPS, Sí. o sea, hay jefes que subrogan hacia añares, entonces no, o sea, no es eliminar, sino que concursen, que haya concurso exactamente para que el trabajador pueda seguir con su carrera funcional dentro de la estructura del organismo, ¿no? Y aparte el concurso genera una equidad, porque las subrogaciones se eligen. Yo Exactamente. elijo quién subroga un puesto. El concurso es por evaluación mérito, de mérito, pues, exacto, como debe ser todos los cambios que se realizan en los entes públicos. Ahora, los que nos están mirando, bueno, están... En este paquete está la contratación de obra de 12 especialistas Exacto. Sí. para dar el tratamiento también a esas jubilaciones o pensiones por incapacidad física, que no es menor. que son de las más sensibles. Porque una aparte. persona que no pueda seguir trabajando, ya sea porque está jubilado por imposibilidad física, o sea porque necesita una pensión por invalidez, no puede estar esperando un año, 6 meses, un año. Exactamente. Entonces, Aparte, sin desde la recibir ingresos. desde la ¿Sabes? organización, esto lo vimos bien, esos contratos de obra. Y me parece que vale la pena aclarar, Natalia, que son contratos de obra para que la gente no diga, ay, vuelven a abrir la puerta a los funcionarios públicos. Que terminemos con eso también, porque recae la falta de funcionarios en la ciudadanía también y en la más vulnerable. Se ha generado esa idiosincrasia de el peso del Estado por los funcionarios públicos. En el Banco de Previsión Social el gasto estatal es un 97% en lo que son prestaciones, jubilaciones, subsidios, y solo un 3% en lo que son sueldos, Claro. limpieza, seguridad. O sea, el Banco de Previsión Social no tiene ese gasto en funcionarios. Hay que recordar también una cuestión, ahora que decís vos, porque que la gente entienda que el BPS no paga solo las jubilaciones, no paga solo las prestaciones, sino que también se le incorporó, por ejemplo, el tratamiento de las enfermedades raras, da muchos... tiene complejos habitacionales en los cuales da vivienda a los jubilados, los cuales tiene que mantener, o sea, da muchas prestaciones que van mucho más allá incluso de la seguridad social. La tomada de sangre del niño al nacer, en Sí. el Las talón. pesquisas neonatales. O sea, hay Que son muchas. muy importantes. Es muy importante. Todo lo que es contención ante vulnerabilidad socioeconómica es a través del Banco de Previsión Social. Desde antes de nacer, como decía muy bien Estela, con la pesquisa neonatal, hasta después de fallecer, con las pensiones que se brindan por sobrevivencia, las expensas funerarias. Toda la atención ante una contención, lo único que tenemos los uruguayos es el Banco de Previsión Social. Cuando se habla del escudo de los más vulnerables del Estado, el BPS es uno de los que está más adelante más. en esa protección de la Pero ciudadanía. además en América Latina, somos un ejemplo en América Latina en seguridad social, porque si tú vas no quiero nombrar otros países, pero realmente no hay esa cobertura en seguridad social. Ahora, igual, todo lo que nos están mirando, y seguramente muchos como yo, que hicimos el cálculo ese, que entramos, porque ahora yo me tuve que elegir si me desvinculaba de la ley esta, que me vinculaba a la SAFAP, me decían cuánto iba a cobrar con la FAP, cuánto iba a cobrar sin la FAP, yo tenía que decidir, ya lo hice, ya decidí, me borré la mierda, pero perdía plata, me mostraban 2 columnas, cuánto ganaba en una, cuánto ganaba en la otra, claramente en una ganaba más que en la otra, y elegí eso. Pero cuando vi el número de lo que iba a ser mi jubilación, yo dije... Te deprimiste. Y un poco así. Estamos hablando de jubilaciones mínimas de 20.000 pesos. 20.057 bueno. pesos. Nosotros ahora, cuidado, llegamos a 20.056 pesos porque antes del 2020 las jubilaciones mínimas recibían un aumento, un adelanto cada mes de julio a cobrar en agosto, que después no se descontaba con el ajuste de enero siguiente. No, pero después Si no, se descontaba. Ahora, últimamente. por eso se voy, descontaba. antes del 2020 te decía. Si no, hoy las jubilaciones mínimas estarían alrededor de 9.500 pesos, 10.000. ¿Cómo 9.500 Claro, pesos? porque si no se hubiese aplicado esa diferencia de que se aumentara cada mes de julio, no se hubiera hecho esa recuperación. ¿Qué pasó a partir del 2021? Ese adelanto que se da, digo adelanto porque constitucionalmente se puede dar solo un ajuste anual, eso que se da en el mes de julio
que se cobraba en agosto, después no se tomaba en cuenta con el ajuste de enero, o sea, se descontaba ese 3%. Si no, hoy estaríamos alrededor de unos 23.000 pesos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero 3.000... O sea que del 2020 ahora los jubilados perdieron 3.000 pesos. Aproximadamente, y calcula un 3% en 4 o 5 años. Y bueno, sí, estaba la jubilación en 20.057 y Claro. tendría que estar en 23.000, perdieron más de un 10%, ¿no? Claro, más de un 10%. De todas maneras, estoy seguro que todos los que nos están mirando y están en actividad ahora, se imaginan tener que transcurrir su vida adulta con 20.057 pesos y creo que nadie lo puede hacer. Imposible. Imposible. No hay forma de que alguien viva mensualmente con 20.057 pesos. Además, sabes que desde la Organización Nacional nosotros insistimos porque se habla mucho de la línea de pobreza de los niños y también nos preocupa. Pero esos niños que están bajo la franja de pobreza o con una alta vulnerabilidad no viven solos. O están en un hogar monoparental o están sosteniendo esa mesa familiar esos jubilados y pensionistas con el magro ingreso. Además, es imposible que con 20.000 pesos alguien no acuda a un préstamo. Les va quedando en la mano 12, 13.000 pesos. Sí, pasa mucho como un círculo virtuoso. Tampoco, estamos hablando tampoco de es justo ir a jubilaciones. pedir un préstamo para comer, o sea, Exactamente. no tiene mucha... Estamos hablando de jubilaciones. También tenemos una realidad de la pensión a la vejez, que es una También. pensión que se le da hoy a una generación Mayor de 70 años, ¿no? mayor de 70 años, pero fueron esas generaciones que trabajaban lo que se llaman la juerga en negro, que era algo lo más común, Lo más común. del 90 para atrás, que hoy no llegan a los aportes y tienen que esperar a llegar a los 70 años para cobrar Totalmente. una pensión a la vejez. Ahí estamos hablando de 18.000 pesos Iba a decir, nominales, estaban bastante nominales, porque nominales. también hay que aclarar que no es lo que cobra la persona en mano. Son 18.000 pesos y con los descuentos ¿Cuánto te queda? de FONASA y les quedarán 17.000, 16.000, 15.000 y algo en la mano. Para vivir. Para vivir todo el mes, bueno, fue el reclamo que estuvimos haciendo hasta octubre de las últimas elecciones, de que esas pensiones y esas jubilaciones Se fueran equipararan. equiparadas al salario mínimo nacional, justamente para que crecieran de la misma forma. Lamentablemente tenemos políticas en este país donde cuando la persona llega a la vejez y ya no puede producir, se lo trata como material de descarte. El Estado le da una ayuda mínima y bueno, que se arregle como pueda. Y eso es una pelea que vamos a tener que seguir dando toda la vida porque Todos vamos a llegar a viejos todos. vamos a llegar a viejo y se nos dice continuamente que el déficit es porque cada vez más vamos a vivir más. Y si cada vez voy a vivir más y voy a vivir más con esa miseria, ¿qué futuro me avecina? Eso es algo que hay que corregir inmediatamente porque aparte, cuando tú llegas a la tercera edad, tenés incluso más gastos que cuando estabas activo, por un tema de salud, por un tema de Lo Yo que no escuché se a alguien mide- decir que le estamos poniendo demasiado esfuerzo a esto de vivir más y no nos estamos concentrando en cómo vamos a vivir esos años. A eso iba en este momento. Vivimos más, por suerte vivimos más, la ciencia ha avanzado, pero ¿cómo vamos a vivir más? Y es un tema también que es la feminización de la pobreza. Las mujeres vivimos más, ¿en qué condiciones? ¿Con qué calidad de vida? Insistimos desde la organización que las políticas públicas hacia los adultos mayores debieran estar sobre la mesa y traspasar los gobiernos de turno. Un sistema nacional, insistimos en un sistema nacional integrado de cuidados, ¿verdad? Para niños con discapacidad, para personas adultas que no están, los centros de día. O sea, hay políticas públicas que se pueden implementar, no con un tan alto presupuesto, ¿verdad? A nivel nacional, porque las organizaciones sociales han sido el brazo solidario. Lo vimos en las pesquisas oftalmológicas, los vimos en el tema del plan Ibirapitá. Las asociaciones de jubilados honorariamente son ese brazo extendido. Nosotros acá teníamos una pequeña diferencia con el salario mínimo porque en el Congreso de la Organización Nacional se resolvió, en el 26 Congreso, tuvimos el 29 en octubre pasado, se había resuelto llegar a la 4 base de prestaciones y contribuciones como jubilación mínima. Tengamos presente también que la base de prestaciones y contribuciones, que es la medida con que se mide todas las pasividades, ¿verdad? Y otras prestaciones, pero sigue con un 3,05 como en el 2019, cuando no se ha ido tampoco aumentando, No se ajustó. no se ha ido ajustando. Hoy las 4 bases de prestaciones y contribuciones estaríamos hablando un poquito más de 24.000 pesos. Entonces tenemos
no está balanceado el costo de vida, porque además vivir en Uruguay, atenderse la salud, como bien lo decía Natalia, en Uruguay es bastante complicado. Les voy a tirar dos polémicas que hemos estado hablando en estos días. Una de ellas es la solución planteada por el gobierno a la caja profesional, y lo otro es la caja militar y este déficit de 530 millones de dólares al año que nos cuesta a todos nosotros. ¿Por dónde quieren arrancar? Mira, eso es una historia. Son las dos horribles porque aparte explícitamente nos han dicho que, bueno, no es la mejor solución, es lo que conseguimos. Eso es la caja profesional. Y después los 530 millones de dólares para el servicio de retirado de pensiones militares. Que también cobran aguinaldo y los jubilados de BPS. Que se llama más llamada caja militar. Mira, nosotros desde el principio siempre apuntamos a que aquí tendría que haber una única seguridad social. Una única caja para todos y una única forma de aportar y jubilarse para todos. Estas divisiones son las que generan este tipo también de confrontamientos, ¿no? Estamos hablando de que una caja militar te da un déficit de 550 millones de dólares anuales y atiende al 5% de la población, y el Banco de Previsión Social tiene un déficit de 650 millones y atiende al 95% de la población. Claramente no hay que ser contador para darse cuenta que hay un desajuste. Pero también hay que hacer una autocrítica, ¿no? Lo que decía Estela, la caja militar, los militares hoy tienen aguinaldo. Esto fue algo que se quitó a los jubilados en el 1979, en un gobierno de facto con las cámaras disueltas. Pasaron 46 años, nadie le devolvió a los jubilados el aguinaldo o equiparó a los militares a que no tuviera el aguinaldo como no lo tienen los jubilados civiles. Es fácil decir, los militares tienen aguinaldo, los jubilados no. 46 años de democracia, no se tiró atrás ese acto número 9, que fue con las cámaras disueltas, que les rebajó a casi un 50% de la jubilación a los trabajadores comunes y les quitó el aguinaldo y tampoco nadie se lo devolvió. Con el tema de la caja militar o la caja de profesionales, vamos con la caja de profesionales, ¿les parece que fue la mejor solución? Nosotros, por lo general, como nos tratamos desde la organización específicamente jubilado del BPS, pensamos que la asistencia del Estado no fue la mejor solución, como decía bien Natalia, cuando debiera ser una sola caja y la asistencia ser para todos iguales. Nosotros ahora estamos reclamando todavía el 3% de adelanto, que después no se descuente, que serían 2 millones y algo de dólares mensuales, contra lo que se auxilió ahora y se pagó a la caja militar. Estamos pidiendo un vuelto. Sí. Serían 24 millones de dólares al año. Estamos pidiendo... Contra 530 millones de dólares y contra 80 Tú millones, lo dijiste. Y contra 80 millones Estamos de dólares pidiendo un vuelto para la gente que son en el bolsillo 602 pesos. ¿Bien? Unos dicen es poco, es mucho para 602 pesos por mes. Más. 602 pesos más por mes. ¿Te das cuenta? En esas personas, en 140.000 personas. Piensen ustedes en que gastan 600 pesos. A ver en qué gastamos todos los días, pero son 140.000 ciudadanos, ¿verdad?, que lo están necesitando. Entonces, como bien lo decía Natalia, yo creo que acá no hay que repensar solamente caja profesional, caja militar. Debemos de ir, como bien lo marca la seguridad social, una seguridad social justa, equitativa, solidaria y sin lucro, ¿no? Sin lucro. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. La verdad fue un placer. Esperemos realmente que se solucione, no por los funcionarios, no por las asociaciones, sino por estas 58.000 personas que están esperando que ese trámite llegue a su fin, que es un fin aparte que le pone el inicio a una etapa nueva en la vida, que como hablamos hoy genera ansiedad, genera incertidumbre, no saber la guita que vas a tener para tu vejez. Y nos faltó las viviendas para jubilado, como las nombró... ¿Qué nos faltó? A ver. No, pero eso da para hacer un programa entero. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchísimas viviendas y complejos de vivienda para jubilados, tanto en Montevideo Ahí como... tuvimos algunas diferencias cuando tú las... tanto en si Montevideo lo vas a putear, como... putealo ahora. No es el momento. Tanto en Montevideo como... No, tuvimos algunas diferencias. Tanto Montevideo como el interior. No solo ir a ver lo mal que se está, sino crear y votar políticas de apoyo a la integración social de la gente. Lo que estaría bueno y que asumo el compromiso de mostrar es cómo viven muchísimos de esos jubilados. Pero cuidado, no podemos invadir los hogares personales. No, sin invadir, pidiendo permiso para entrar.
no nos Eduardo, corresponde. no te metas en la casa de los jubilados. O sea, lo que me faltaba, tenés que... les agradezco la muchísimas por gracias. favor. Un placer. Muchas gracias. Nos vamos a la última pausa. Tras la misma se viene el panel. Vamos a estar charlando, bueno, del BPS. Hoy Máximo. Agarrate como si hay alguna... Tiene historia del BPS. Claro, Máximo, olvídate. exfuncionario del BPS. Vamos a estar charlando con nuestro panel sobre esto, sobre la violencia en el fútbol. Vamos a hablar sobre estos incidentes y lo que ha decidido el Ministerio del Interior junto a los clubes grandes de aquí en más en nuestro fútbol uruguayo. Y vamos a estar hablando también sobre la posibilidad de que nos devuelvan plata de las multas, Eduardo. Exactamente, también. Antes de irnos a la tanda... Multa de tránsito, perdón. Multa de tránsito, sí. Una pequeña aclaración para Alfredo Falero, Víctor Falero e Ivonne Falero, que en el programa pasado los mostramos como familiares del ex ministro de Transporte, Sí, señor. José Luis Falero, donde ellos estaban vinculados a presuntamente que habían sido perdonadas algunas multas. Nos aclaró especialmente Alfredo que él no tiene, ni él ni sus hermanos, Víctor, Alejandro, Alfredo, no tienen ningún parentesco Con el Ministerio como de tampoco Ivonne. Yo les quiero recordar, porque en realidad queda muy poquito tiempo para anotarse, que está en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia anual más grande del país. Son más de 500 jugadores que entrenan semana a semana. ¿Saben dónde entrenan? En el Charrúa. Mirá que son las imágenes, son espectaculares. Lo que se divierte los gurises, aparte es mixto, para niños, para niñas, entre 6 y 18 años, con competencia todos los fines de semana y para todas las categorías. Aprovechen porque quedan los últimos lugares para lo que es el segundo semestre del año. Sí, les doy el número, se pueden inscribir en el 092-372-355 y si no en su cuenta de Instagram @futbolprogramuy, fútbol en inglés. Yo les prometo que la semana que viene ya vengo con la mía, con mi camiseta, con mi equipo deportivo. Vas a traer equipo Quiero un deportivo equipo Real deportivo Madrid. completo que me debe quedar pintado. De la Fundación Real Madrid. De la Fundación Real Madrid. Y nos vamos a la última pausa de Sin Piedad y ya volvemos.